Advertencia. Se ha determinado que cuestionarse a sí mismo es vital para la evolución humana. Si usted es muy sensible y le da miedo revolucionarse internamente, no vea este podcast. Las opiniones aquí expresadas son propias e individuales de quienes participan en este proyecto. Pretenden cuestionar algunos conceptos predeterminados en nuestra sociedad y proponer otras ideas en contraflujo. Esto es Contraflujo Con Selene Strash y Yendry Suárez. ¡Ajá! ¡Aquí estamos! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Contraflujo. Para este capítulo estará complicado. Sí, tenerlo eso. no, Bueno, que no sé. es esa emoción que hay aquí en el estudio es por el temazo que traemos el día de hoy. Temazo. Dije temazo, a ella no le gusta que yo diga temazo. Dice que no son temaza, dice ella. Porque tiene que ser masculino, dice. El tema de hoy, bueno, que ya además hemos venido hablando en varios No sé qué le programas. pasa a Yandri, pero está hablando por mí, en mi nombre, sin mi autorización, y además me está cortando la parte en la que digo yo. Ahora vengo yo. Contraflujo. Este programa, que es una Llega a guía ustedes, gracias. alterna. No, dijimos que no, hasta que primero tal y después nosotros Exacto. De todas maneras, una torta deliciosa para ahí. Está genial. O sea, facturita y te nombramos. Bueno, entonces la torta le cayó un poco mal. Voy a seguir Sí, yo en mi pero- parte que me caso a mí. Tenía- No lo vean a él. Me toca a mí, exacto. Bien. Dale, por Entonces, favor. estamos en este programa que es una vía, una alternativa para discutir temas que normalmente no tenemos la apertura de discutir desde todos sus ámbitos, tener una opinión alterna a lo que normalmente escuchamos y, por supuesto, van a escucharnos reírnos, joder, hacer algunas payasadas. Él seguro dirá cosas que no tengan sentido, pero todo esto es muy en serio. Sí, en joda, pero sí. en serio. En algún momento yo decía, Legendary Suárez. Y sí es cierto. Sí, lo dejamos de hacer. ¿Como Podemos cuál? En el intentarlo otra tercero. vez. No sé fue cuál como fue que en lo el dejamos primero y en hacer. el segundo y ya. Es que Karen no lo recordó. Empezó Es a que hacer abajo señas ya pone raras. los dibujitos, entonces ya como que no tiene tanto sentido. Empezó a hacer señas raras después. Qué cosas. Entonces, pero retomémoslo entonces. Bueno, ella es el Trash. Ya yo había dicho que era Legendary Suárez, ahora no lo voy a decir porque me Pero dejaste ves que cortar. como es muy complicado hacer un programa así como en esta situación. Pero bueno, hoy vamos a hablar de importante, además el tema tiene mucho que Sí, ver estamos con dando un esto, ejemplo un vale. poco extraño ahora, creo Sí, que un sí. ejemplo. Hoy vamos a hablar de la crianza. ¿Qué música vamos a poner cuando digamos la crianza? Tan, tan, Interesante. tan, 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 tan. Bueno, aquí vamos a hablar de la crianza. El papel que tienen los padres, las madres, los representantes, tutores en este proceso de acompañamiento a, bueno, los seres humanos de las nuevas generaciones que van llegando y, bueno, requieren de las mejores condiciones para su desarrollo hasta que puedan libremente. Y los y las de las viejas generaciones que todavía nos están afectando. Sí, seguramente para evitar. Pero bueno, creo que podemos empezar escuchando nuestros acostumbrados testimonios. Así que bueno, escuchémoslos. Escuchemos qué piensa la gente. Una buena crianza es educar a los niños, que no falten respeto a los mayores, atenderlos también en su tarea, ayudarlos. Eso para mí sería una buena crianza. Motivarlo a seguir adelante y apoyarlo en todo lo que necesiten para que ellos puedan ser bien en la vida. La buena crianza primero que todo empieza es en el respeto no con violencia, el escuchar, estar pendiente de lo que ellos necesitan, de lo que quieren, de que no vayan a contarle las cosas que le pasa a otra persona, sino que tengan la confianza de contártelo a ti. Bueno, ahí están los testimonios. Mira, interesante además porque como comienza una de las entrevistadas que relaciona la crianza entonces con las cosas que hay que hacer para que los niños y las niñas se porten bien. Sí, o para que sean alguien en la vida. Para que sean alguien en la vida. Eso además, Como que toda no una son vida, ahorita. Sí, escuchando eso desde Eso hace es muchos difícil. años. Todos hemos escuchado eso y no sentimos nadie en la vida. Así hasta es. que logremos ser alguien. Si ¿Y logramos, qué- si ¿Y no, quién me dice imagínate. que ya soy alguien? ¿En No qué sé. momento? ¿Quién me avisa? Ahora que lo piensas, no sé si soy o no soy alguien. Mi madre no nunca hay me ha una- dicho ya eres alguien en la vida. Coño,
Verónica, que tremendo beta. No puede ser. Estamos Me a siento escribir un un poco- directo. Verónica, repórtate por ahorita. No, Sale sí, ya Verónica, estoy que aquí, ¿cómo no. vas a decir eso ahí, vale? ¿Cómo voy a quedar yo? Bueno, ella tampoco nunca me dijo que no era alguien en la vida, así que Así que podemos lo hiciste excusarla bien, por ahí. Lo Pero ahora hiciste que bien. alguien más lo dice, me creó la duda, no sé. No Claro, sé, claro. no sé. O tal vez te lo dijo y tú lo muteaste. Ah, sí, ¿no? exacto, pero- No me dijo eso. Pero bueno, hay algunas otras apreciaciones que refieren entonces bueno, los métodos en los que con respeto y sin violencia acompañamos a nuestros niños. Hay una que hace referencia a la importancia de el escuchar, ¿no? Porque, bueno, la crianza no es solamente, como en un momento se discutió esto de la educación depositaria, no es solamente agarrar al infante y empezar a meterle cosas en la cabeza, sino que es un proceso de aprendizaje permanente en el que hay que escuchar para saber, bueno, si vamos bien en este proceso, si hay algunas cosas en donde hay que meter un retoque, si hay algo que ya tenemos que bajarle porque ¿Cómo estamos... un retoque? ¿Cómo Retoque, como una pintura, una obra de arte. No, un retoque ok. por aquí, un retoque por allá. Ay, obviamente Pero no no así. No, así no. Espérate, es que lo que pasa es que Karen y la relación así con el arte y la cosa, entonces unos comentarios, unas sugerencias así que le lanzamos. Retocadísimo. Y además, Habemos algunos retocados por ahí. luego hablaremos de eso. No sé por qué no hay varios aquí que están así como que, ¿por qué se ríen de eso? ¿Por qué hablan de vamos a señalar a nadie. Ay, por- Y bueno, además de que es importante señalar que el proceso de crianza no es solamente una tarea de los padres y de las madres. Tiene que ver todo un conjunto de personas, pues, maestros, maestras, profesores también forman parte de la crianza. Los familiares también forman parte de la crianza. Siempre recuerdo a un amigo en Barlovento que cada vez que yo me metía en esos temas de, bueno, mis aportes, mis comentarios, mis humildes opiniones. Mis humildes Aquí opiniones. tienen que poner el meme de mi humilde opinión, la víbora. La víbora, mi humilde opinión. Esa es la humilde opinión. Salía ese amigo a decirme que lo que pasa es que tú lo vas a entender cuando tengas hijos. Cuando tengas hijos. Entonces, él pretendía así como que callarme con eso y yo, no, es cierto. La crianza no es solamente de responsabilidad sido de los hijo, padres. sé. Yo sé de lo que estoy hablando. Pero además yo he escuchado a muchas personas que ya cuando son madres, son padres, entonces coño, que no le presté atención para no decir otra cosa a mi mamá, a mi papá, y ahora sí entiendo a lo que se referían. Pero bueno, tiene que ver con esto. Me gusta mucho un concepto que he escuchado varias veces por ahí, y es que el proceso de crianza no va a evitar que tu hijo o que tu hija pase por malos ratos. La intención de la crianza es prepararle para que cuando lleguen esos malos ratos sepa qué hacer, y cuando tenga muchos buenos momentos sepa cómo administrarlo. Prepararlo para la vida. Claro. Además que la crianza viene muy impregnada de lo que fue la propia crianza del Así cuidador o mismo. la cuidadora. Así mismo. Viene arrastrando Me conceptos, gusta formas esa en las cuidadora, que... la cuidadora. Claro, porque esta es una tarea más allá de padre o no, padres biológicos o madres biológicas. Hay muchos métodos de crianza. Aquí volveríamos a la discusión de la familia, que fue nuestro Sí. primer intento de capítulo que no ha salido. Algún día En saldrá, momento algún va a día saldrá salir la luz. ese- Entre uno le va a agradar que salga la luz. No. Pero las familias están compuestas He por intentado cosas borrar muy ese video diversas. por ahí, pero no me dejan. Abuelas que crían, otras personas, o sea, bueno, no es necesariamente tiene que ver con las personas que procrearon a los niños y a las niñas. Ujú. Y bueno, todos los cuidadores y cuidadoras primarios vienen y depositan sobre los niños las creencias que tienen. Desde sus vivencias hay como dos tipos: los que afirman sus propias vivencias, creen que está bien y educan, forman de la misma manera. Y eso puede ser diverso de los tipos, de los estilos de crianza, que ahora vamos a hablar de ellos, Ujú. o que niegan la crianza que tuvieron, les parece que no fue correcta y tratan a toda costa de cambiarla. De hacerlo distinto. Y bueno, ahí pasan varias cosas, ¿no? Entre cambiarla o hacerlo positivamente, entendiendo los tiempos, entendiendo a quien te crió y cambiarla, o haciendo tantas cosas y a veces desafiando tus mismas capacidades para, a juro, hacerlo distinto como lo hicieron, y ahí también terminas vulnerando, sobreprotegiendo, etcétera, Claro, otras porque cosas. al final no se comprende el proceso de crianza y lo que estamos haciendo es aplicar el mismo método pero en el otro extremo. Sí, Entonces, si en este primer momento de crianza entonces fue puro restricciones, siento que fracasé, voy con el segundo intento y ahora soy permisivo y ahora siento que fracasé, entonces ¿cuál es la cosa?
Y la clave está en comprender ese proceso en el que, bueno, es ayudar el proceso de desarrollo del niño y de la niña. Hay una frase aquí muy interesante de María Montessori, primera mujer médica y educadora italiana. Dice, ¿con qué facilidad? Que ella fue la que creó el método Montessori. Hay varias escuelas en Latinoamérica, se vienen trabajando varias con el método Montessori. ¿Con qué facilidad nuestro amor nos puede cegar la sabiduría de cómo tratar a nuestros hijos? A nuestras hijas. Y ella trata mucho el tema de tratar a los niños y a las niñas como inútiles. No lo dijo ella así definitivamente, pero ahí está mi interpretación. Coloquemos así que, por favor, doctora, no vea este pedacito. Lo muteamos. Bien. Okay. Entonces, no los permitimos hacer oficios del hogar, hacer cosas necesarias para su vida, porque pensamos que no son capaces de hacerlo, como incapaces, pues se sientan mejor. Y escuelas o espacios educativos que utilizan su método tienen espacios de cocina, de lavamanos, de cosas al tamaño de los niños y las niñas para que puedan hacer sus cosas ellos mismos, por ejemplo. Plantean los métodos de evaluación desde otra perspectiva también y una cantidad de cosas, porque como bien lo estabas diciendo, la educación es parte de la crianza, de la formación de un niño, de una niña. Aunque está toda esa diversidad, también hay una parte interesante que termina la familia saliéndose del paquete, ¿no? Diciendo, bueno, esto yo lo mando a la escuela para que lo formen y ahí, o sea, pero una parte muy importante de todo lo que va a saber esa persona para ser un ser humano, lo va a aprender en su casa, concretamente en el contacto con la familia, lo va a ver desde el ejemplo también, como decía Einstein. ¿Quién? No, Albert. Como decía mi amigo Albert. El pana Albert. No sé si lo voy a decir bien, ¿vale? Ustedes ya saben, búsquenla. Que nosotros sabemos. Que la que voy a decir no es la bueno, que... aquí se activan los que ya saben el proceso, escuchan, googlean y nos dejan en los comentarios cómo es la una manera frase correcta. bien, ahora tengo que decir una toda volteada. ¿Qué era lo que iba a decir, Dios mío? Que el ejemplo no es la mejor manera de formar o de educar, es la única. Creo que lo dije medianamente. Bueno, pudiéramos entrar entonces a hablar de los estilos de crianza. Estilos de... Ay, mire, yo que iba a decir que de los tipos de crianza. Una cuestión de estilo. Primero que es el que más se parece a ti. El permisivo. No, el estilo... el primero, deja de hacerte loco. Mire, entonces aquí aparece como en primera opción el estilo autoritario. No sé por qué se le dice que se parece a mí. Leamos en los comentarios qué piensa la gente sobre eso. La gente que lo conoce, por favor. Y cuidado con lo que escriben porque entonces ya saben. Se basa en la aplicación de una disciplina severa que consiste en que los hijos siguen, sin excepciones, las reglas establecidas por los progenitores. No hay opción a pensar, a creatividad, hay que seguir reglas. Es una cosa por aquí, dale por aquí. O de analizar y racionalizar alguna cosa que te están ordenando. Los padres solemos a veces, de vez en cuando, dar orientaciones que no tienen una razón. ¿Qué tanto de vez en cuando? No sé. Los padres y las madres comenten. Que no necesariamente son racionales y cuando te las preguntan, tú, de verdad, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo hice eso? No sé, no te sientes en tal lugar. ¿Por qué? Y tú dices... A menos que sea una cosa peligrosa. No metas los dedos en la corriente, ¿vale? Claro, pero ahí si te preguntan por qué vas a saber qué responder. Porque hay electricidad, te puedes morir, etcétera. Exacto. Hace varios años yo escuché a una conferencia sobre esto de la crianza responsable, creo que era el título de la conferencia, en donde recomendaban no solamente le digas por lo que no va a hacer, explícale, porque aunque tú lo ves pequeñito te comprende. Claro. Entonces, aunque la mayoría van igual a intentarlo tal, pero ya tienen la advertencia, quedan dentro de su sistema, no sé, dentro de sus creencias, empieza ese ciclo empiezo a confiar en lo que me dicen. Me lo advirtió y pasó. Igual que cuando se le dicen cosas buenas, entonces, si haces tal cosa, te voy a entregar tal cosa. Hay que cumplir con esa palabra porque eso es lo que establece el nexo de confianza en que sé que lo que me están diciendo es cierto. Entonces voy más allá de la imposición de que hazme caso porque soy tu papá y no se le discute nada. Que eso se traspola también a la educación. Entonces en la escuela
normalmente la maestra tiene una figura autoritaria. Se dice lo que dice el libro, lo que dice ella, lo que escribe, y no se puede hacer ninguna discusión respecto a eso, no puede haber otro análisis, otra visión del mundo, porque es lo que ya está Vamos hecho. a la página 87. Y profesora, y es verdad, es lo que dice el libro, eso se pensó para ustedes, usted deje de discutir y haga caso. Página 87. Vamos con el otro. Permisivo. Se trata de padres muy tolerantes y permisivos con sus hijos, convencidos de que así serán felices. Además de que hay como cosas que vienen arrastrando este tipo de padres. Tú decías al principio que entonces padres que vienen de crianzas muy estrictas y del método muy autoritario, entonces sienten que yo no voy a criar a mi hijo de la misma manera. Y empiezan a aplicar métodos distintos pensando de que su crianza hubiese sido mejor si los hubiesen dejado hacer todo lo que querían hacer. Y resulta que eso, bueno, permite luego es que se genere otra dinámica. Terminan los niños, bueno, pueden pasar muchísimas cosas, no valorar las cosas que tienen o no apreciar el esfuerzo que debe hacer para obtener algún resultado. O correr riesgo sus vidas. Muy bien, exacto. Tenemos un tercer estilo, el democrático. Y bueno, este se caracteriza por el equilibrio entre establecer normas y pautas de comportamiento sin descuidar el cariño y el apoyo a los hijos. Bueno, hasta ahora este es el que suena más interesante. Sí. Es como lo más equilibrado. Entender que a todo ser humano se le tienen que enseñar límites, cosas que no se deben hacer, no pasar, que tus derechos no pueden pasar por encima de los derechos de otras personas, que todas las personas tenemos deberes también, pero enseñar esas cosas no tiene por qué hacerte una figura autoritaria o imposible o indiscutible, una gran pared, una persona con la que tus hijos no quieran hablar, discutir cosas, etc. Aquí hay algo, voló por la arbolada. Hay algo muy interesante que más adelante también habla un poco, que dice el pediatra Carlos González, que discute que nosotros tratamos entonces a los niños como seres inferiores y deberíamos tratarlos como trataríamos a cualquier adulto. Tú a un adulto, cuando tienes un problema con él, no le pegas 3 nalgadas, le dices que se vaya y no le explicas nada. Discutes con esa persona. Te voy a dar pao, Karen. Pao. No le sigas diciendo eso porque ella parece no descontentarle. Fue la torta. Ah, sí, la torta. Ella estaba así antes de la torta. Sí. Bueno. Entonces que si empezáramos a ser racionales con los niños y las niñas, respetar sus pensamientos, lo que sí sus sentimientos, también pudiéramos avanzar a otras cosas. ¿Y el último estilo? El estilo indiferente es cuando los progenitores no se implican en la crianza de sus hijos, ni para establecer pautas, ni para dar cariño, se desentienden de ellos. Y bueno, ahí es donde empieza la crisis. Pues entonces quedan al criterio de lo que van encontrando en la calle. Bueno, a lo mejor alguna maestra, algún maestro que algún interés en poder orientar al muchacho, pero bueno, siempre van a terminar haciendo caso a lo que más les parezca que es lo más oportuno, lo que más les interese. A partir de todo eso que viene pasando, se vienen dando unas discusiones interesantes. Y se ha venido estudiando, evaluando que la educación ideal sería la educación consciente. Entonces, los padres responsablemente asumen su autoridad, ponen límites de manera respetuosa, aplican consecuencias y ayudan al niño o a la niña a encontrar soluciones. Tienen claro que deben promover a través del ejemplo las actitudes que desean ver en el niño o la niña. La educación consciente es contraria a la educación autoritaria, en la que los padres y maestros pueden ser arbitrarios, controladores y represivos. La educación consciente tampoco es permisiva ni complaciente. Esto es muy interesante y aquí lo nombro otra vez a los maestros también, porque uno puede tener un estilo de crianza en su casa y venir el colegio, la escuela y utilizar otros métodos que contraríen eso. Entonces es un avance que tenemos que hacer colectivamente también para garantizar los derechos de los niños y las niñas y tener con respecto a eso, ir criando además seres humanos psicológicamente más saludables. Además de que el asunto, hemos estado hablando sobre el hecho de que no tendría que ser contradictorio el estilo de crianza que reciben en casa con los métodos que se aplican en la escuela y lo que seguramente ven cuando están en la casa de un amigo, de un vecino, si estos distintos métodos se basan en formar principios en los niños y en las niñas. Porque si el trabajo, aunque tengan métodos distintos para hacerlo, si todos están orientados
a que sean niños y niñas responsables con sus tareas, que comprendan y respeten a los otros niños y a las otras niñas, y se van estableciendo principios que permitan que estos seres humanos sean entonces ejemplares y que además tengan métodos para relacionarse con el resto de la sociedad. Entonces el niño o la niña podría percibir en lo que se parecen todos estos distintos métodos de crianza, aunque hay algunas personas que insisten en que los niños, bueno, definitivamente durante todo el camino hay que llevarlos de la mano porque no comprenden. Todos los niños tienen, además en esta era digital nos damos cuenta de la grandísima capacidad que tienen los niños desde muy tempranas edades para comprender procesos, comprender situaciones, escuchar y entender lo que se les está orientando. Así que cada vez queda desmentida esa posición de que, bueno, los niños requieren el cuidado absoluto y la sobreprotección de los adultos. Yo me di cuenta cuando digo Luna beso y no me quiere dar beso. Luna beso y te doy teta. Ay, ese premio castigo que hablaba. No lo hagan en casa. No lo hagan en casa, porque después sale de control. Que ya es teta y bueno, no hay manera, dale. Ajá, entonces mire, fíjense que aquí dice, cuando hablamos de crianza nos encontramos el apego seguro y el apego inseguro. El 75% de los niños y de las niñas goza de un apego seguro y el 25% no, sin importar en qué cultura vivan o incluso en qué época, dice Carlos González, el famoso pediatra español, autor de múltiples bestsellers como Bésame mucho y Creciendo Juntos. Y un regalo para toda la vida, que me gusta, sobre la lactancia materna. Búsquenlo, que es genial su video. Todo. Sí. Ahí seguramente van a encontrar el link. Aquí es muy interesante el tema de los apegos. El otro ejemplo que pone, añade que en Estados Unidos en la década de los 50, por ejemplo, las cifras de apego seguro e inseguro eran las mismas que en África. Y en África, donde los niños y las niñas toman pecho por 3 años y van colgados de la madre todo el día. Lo que quiere decir que el tipo de apego seguro o inseguro no tiene que ver solamente si está encima tuyo o no el bebé. Y aquí explica un poco lo que significan los apegos. El apego seguro se da cuando la mamá se preocupa sinceramente por el niño y atiende sus necesidades de manera equilibrada. El apego inseguro, por el contrario, puede distinguirse en 3 situaciones diferentes. El evitativo desatiende sus demandas afectivas. El ambivalente, cuando los niños perciben a su madre como impredecible. Y el desorganizado, que son figuras de apego insensibles y violentas hacia el niño. Lo que quiere decir que tú puedes tener a tu bebé, como dice ahí, todo el tiempo encima, pero si no estás viendo sus necesidades equilibradamente y de verdad estar prestando atención, puedes tenerlo encima y él tener un apego inseguro. Y hay unos exámenes interesantes donde empezaron a ver eso. Por ejemplo, un apego inseguro no quiere decir que el bebé no quiera estar con su mamá, siempre quieren estar. Pero por ejemplo, cuando tú dejas a un bebé y ese bebé se desespera, llora y se quiere ir con su mamá, no es solamente que, ay, yo quiero mucho a mi mamá, es que tengo la inseguridad de que mi mamá en cualquier momento se puede desaparecer, se puede ir, por eso no quiero despegarme de ella. Por eso cuando vemos a un niño o una niña que tiene ese miedo, normalmente no es un apego seguro. Un niño que tiene un apego seguro puede quedarse, jugar, hacer cosas, ver a su mamá alejarse, estar en el entorno y no alterarse por eso, porque tiene la seguridad de que su mamá va a responder a sus necesidades. Por eso prácticas como la de dejar a los niños llorando muchas horas y todo eso, lo que hacen es fortalecer el apego inseguro. Y cuando ya dejan de llorar y se callan, es porque aceptan que su mamá no va a estar y que tienen que defenderse. Es una cuestión de resignación, no de que entendieron que tienen que dormir solos, porque un bebé no va a entender solamente porque lo dejes llorar desesperadamente. Esto, además, cuando lo vamos vinculando con todo, hay algunos por ahí que tienen como los ojos guarapados. Luego viene una sección de testimonio tras cámaras de crianza. Va a estar muy interesante. A mí me dejaron llorar toda la noche. Es que yo duré 3 años llorando y no me agarraban. No, yo creo que eso es de sueños, no de llorar. Miren, además que cuando este tema implica, como decíamos al inicio, todos los distintos temas que hemos venido atendiendo radican en que el ejercicio de la crianza entonces sea un ejercicio responsable, pensando en todo lo que ese ser humano luego va a hacer en el futuro. Y es desesperante y alarmante ver cómo cada día se va incrementando el número de padres y de representantes que dejan la crianza en manos de la tecnología.
el televisor, las cuentas por ahí, ¿cómo se llaman? Las plataformas web de entretenimiento, por donde empiezan, ¿no? Entonces, el le dice cosas buenas a Luna, pero no se bueno, las dice todo el día. Pueden dejar a Equilibrado. Está bien. Pero resulta que es necesaria la intervención, y no solamente por momentos, sino la intervención protagónica de padres y de representantes, esos responsables, que sepan que lo que están haciendo tiene un impacto en ese ser humano y que eso va a determinar el comportamiento de esta persona en el futuro. Lamentablemente, los contenidos que se consiguen en los servicios tecnológicos, en las plataformas del internet, en su gran mayoría no son un contenido saludable, y los métodos de crianza que quedan en manos del internet terminan repitiendo los mismos patrones que venimos señalando como equivocados, como irrespetuosos, como dañinos para la humanidad. Así que en el futuro no vamos a poder decir, bueno, eso fue culpa del internet. Claro. Que todo debe ser de forma equilibrada igualmente, ¿no? La revisión de contenidos, de todo eso es fundamental. Se utiliza mucho a los métodos tecnológicos, el teléfono, los videos, etcétera, como un método tranquilizante. Yo se lo doy para que se quede quieto, para que no me toque nada en la casa, para que no corra, para poder hacer mis cosas. Lo que no quiere decir que alejemos a los niños totalmente de la tecnología. Bueno, yo voy a ser una buena madre porque en mi casa no va a haber televisor, no va a haber teléfono. Eso tampoco. Como un tiempo los religiosos sacaron la televisión. Eso tampoco le hace bien a un niño o una niña, porque luego va a salir a enfrentarse a una sociedad, va a vivir en un mundo que está tecnologizado y seguramente sufra de acoso escolar por no saber qué es un teléfono, no saber qué es YouTube, no saber por qué. Entonces, el equilibrio de entender, de saber que cada generación es distinta y que debemos dejarlos entrar en su generación sin que eso signifique que ese aparato o artefacto lo va a criar, es fundamental. Ahí entramos en otra discusión muy interesante que da Carlos también, que es que bueno, los niños de ahora son hiperactivos, todo un montón de enfermedades, tienen problemas de conocimiento, no sé qué cosas que normalmente no se veían. Y no tiene que ver realmente con problemas que tengan los niños, tiene que ver con que cada vez somos más intolerantes a que los niños sean niños. Y un niño tiene que correr, jugar, hacer cosas, no es malo por hacer esas cosas. Entonces el problema no es que tengamos niños más hiperactivos, sino que tenemos también una sociedad más intolerante, que está ocupada en sus cosas y que no le dedica tiempo también, espacio. Por ejemplo, a los niños. En Barlovento, que para los que no saben se recién conectan, yo soy Barlovento. En Barlovento siempre vean el video número 1 y todo lo demás para que... Y el rito cuando hablamos. El rito, Dios mío. Y como 3 programas que hablamos del río. Miren, en Barlovento, por ejemplo, las abuelas, es muy común que le digan a las madres, pero suelta ese muchacho que coma tierra. Y entonces las madres así como primerizas, como que no, porque se me va a enfermar. Y resulta que, bueno, ese proceso en el que los niños y las niñas se involucran, se llenan de tierra, bueno, y que también en algún momento comen tierra, permite que en su sistema inmune se vaya fortaleciendo y se enfermen menos. A diferencia de los bebés que nunca lo dejaron salir al patio, no dejan que tener mascota porque se pueden volver alérgicos, no sé qué, terminan siendo niños o niñas muy enfermizos, cualquier cosa les da alergia. Entonces, como decíamos, el tema del equilibrio, no dejarlos en el patio como que bueno, en algún momento va a regresar, pero siempre una rama, una rama por allá, consigue una colera por allá abajo del agua, un mango de para la comer. guama. No, por allá se consigue el morrocoy. Saludos a Sayana. Sí, Xiomara, nuestra querida Xiomara. Se quedó. Voy a tener una discusión con la mamá de Jasmine. Por ahí vamos a ver una foto de cómo está Xiomara ahorita, que les envía saludos a todos. Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Pero hablando de lo mismo crianza. del equilibrio, ¿no? Además, venimos de una cultura que primero es muy atosigante con los padres, con las madres que se están adentrando en el mundo. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decirte, todo el mundo tiene un secreto desde para solucionar la desde cosa, el nombre hasta cualquier cosa. Cómo cargarlo. Una de las cosas más preocupantes es que las relaciones de afecto y de respeto son muchas veces sujetos de burla o de desmeditación, y se la pasan diciéndote constantemente, bueno, ¿hasta cuándo le vas a dar teta? Que va a tener 15 años y le vas a dar teta. ¿A ti no te está pasando eso? No, casi son no. cosas que se escuchan por ahí. Me pasa hasta en la casa, yo a veces digo, ¿será que es un juego o me lo está diciendo en serio?
Y entonces... No sabe a quién se lo está diciendo. Dice, Sí, exacto. está buscando mi respuesta, en serio. Y- O sea, tú sabes que es contigo. Si Dice, duerme no vayas a hacer contigo los en la comentarios. cama, ¿cómo va a ser que duerma contigo en la cama? Tienes que dejarlo, que duerma solo y que llore hasta que se le pase, porque si no va a ser malcriado o malcriada. Y Carlos dice algo muy interesante también, porque ya ven que soy fan de Carlos. Carlos, si ves por ahí un corazoncito ahí abajo, yo... Primera vez que yo la veo así en este plan de que, ¿sabes? Las cosas son fan de fanáticas. Tú sabes todo lo que Carlos me ayudó a mí en todo mi embarazo a prepararme. O sea, Qué bueno, Carlos. Fue una Eres ayuda. uno de los mejores. Entonces, habla de que mientras decimos y le decimos todos a los demás, no duermas con él, tiene que dormir solo, no sé qué, en realidad la mayoría del planeta duerme con sus hijos, hasta edades importantes, y que naturalmente cuando el hijo toma una edad decide no dormir más con sus padres. Te voy a decir, me va a quedar sin dormir Toma sus tantos días. decisiones. Así que No, bueno. me quedo aquí sin dormir, pues, porque ya no quiero. ¿Qué? Bueno, X. Cuando seas padre lo entenderás. El efecto ¿Qué? Darling le dicen eso. ¿Qué es? ¿Hay algo aquí abajo escrito que no estamos viendo? Que miren los comentarios, dice Karen. dice Y los que no algo. han escrito, mira, lleguen aquí a los comentarios, que los estamos leyendo. Entonces, Ajá. los 5 países. Pero termina la idea porque Karen. No, ya se me fue. Adiós, idea. ¿dónde Se te está? quiso. Mira, ya, es como... Adiós. Ajá. ¿Sí la tuviste? Sí, ya la caché, la encontré. La agarré a funciona. tiempo. Inténtenlo. La agarré. Inténtenlo que sí funciona. Aquí la tengo. Déjame meterlo. Ajá. Bueno, entonces viven diciéndonos cómo tenemos que hacer la crianza, desmeditando todo lo que sea una crianza consciente y haciendo que nos sintamos avergonzados de esto. Es todo lo mismo también de la generación cristal, de que ahora, bueno, criamos a los niños diferentes, los niños de ahora no son como antes. Mira, pero además esto porque estábamos hablando del tema tecnológico y aquí hay una recomendación que hace Mario Fernández, un neurocientífico de la Universidad Autónoma de Madrid, y él dice, cito, lo primero que hay que hacer es entender que la tecnología ha venido para quedarse. Lo que hay que hacer es enseñarle que esto es una herramienta, no un fin. Y esto de las tecnologías, porque además todos los juegos, como en algún momento hicimos un comentario, todos los juegos terminan siendo violentos, transmiten la violencia, la mayoría son varones. Bueno, no todos, los que Candy tienen, Crush no transmite la violencia. la mayoría de los juegos son violentos. Solo la desesperación, pero eso tiene influencia en el comportamiento y fíjense que los 5 países con las tasas más altas de homicidios de jóvenes en el mundo están en América Latina y uno de esos es Venezuela según UNICEF. Así que los riesgos de violencia se incrementan cuando los niños, las niñas, los adolescentes viven en estas condiciones que son además de vulnerabilidad. No hay presencia, digamos, protagónica de padres, de tutores, ¿no? De, ¿cómo le dijiste al principio? Criadores, cuidadores. Y bueno, terminan siendo criados por estos generadores de contenido y eso influye en estos números. Entre datos interesantes, se calcula que hasta 1.000 millones de niños entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año. Y además en los objetivos... Esto es una gran pandemia. Sí, una gran pandemia. En los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, entonces aparece como uno de los objetivos poner fin al maltrato, a la explotación, a la trata y todas las formas de violencia y tortura que se aplican a niños, niñas y adolescentes. Tenemos aquí en Venezuela una ley además que trata... Claro. Esto es tremendo porque vuelve a coincidir igual con el tema de la crianza. Primero, de las acciones violentas que venimos arrastrando y que se representan en contra de los niños. Y segundo, cuando no son, aunque muchos de los abusos sexuales, físicos, emocionales, se hacen desde el círculo más cercano de la familia, el niño o la niña, los que son externos no los preparamos también para esto, ¿no? El tema del abuso sexual,
por ejemplo, es un tema de discusión permanente. Hay que hablar de sexualidad con nuestros niños y nuestras niñas, y no lo hacemos. Todo habla de sexo hacia los niños y niñas. La música, la televisión, las películas, las series, todas las cosas están hipersexualizadas, pero no se habla de sexualidad. Además que es de algo casos diferente. que terminan siendo mucho peor cuando se evidencia o se hace visible un caso de abuso sexual y son los mismos padres y tutores que hacen que los niños callen y no lo vayas a decir y no digamos porque es que fue tu tío, porque es que fue tu papá, porque es que no lo vayas a decir, que va a decir la sociedad, terminamos O un que ciclo. como no hablamos de estas cosas, ni siquiera lo sabemos identificar, que es lo más peligroso, no identificar que tu hijo o tu hija está sufriendo abuso. Hay una publicación que hicimos hace poco interesante sobre una mamá que le decía a su niña que su vagina le decía galleta. Y entonces la niña le bebía diciendo que A la su maestra. tío... Le dice a la maestra. Ajá, Mi- que mi a su tío- maestra que su tío le lamió la galleta. Y le repetía varias veces y él le decía, pero busca otra galleta, Y otra la tía cosa. le decía, bueno, agarras otra galleta. Sí. Porque y no entendía identificaba que- lo que a qué se estaba refería. hablando, claro. Y por eso algo tan elemental como que nuestros hijos, nuestras hijas sepan cómo se llaman sus ¿Cómo se le genitales, llama? que nadie se los puede tocar sin su permiso. Bueno, ni con permiso porque son niños. Ahí entraríamos a hablar del tema de los consentimientos sexuales y otras discusiones que se están dando interesantes. Porque, por ejemplo, se habla que los adolescentes, o la ley en Venezuela habla que los adolescentes pueden dar consentimiento sexual. Pero no se habla exactamente desde cuándo es un adolescente, si no dice ahí la fecha, la edad, pero en otras partes de la ley dice que un adolescente empieza a los 14, o sea que estás hablando que desde los 14 años un niño, una niña, un joven puede dar consentimiento sexual, pero eso pudiera ser Además de que la reglamentación de esa ley establece unos parámetros, porque no basta solo con cumplir la edad. Hay algunos niños que con una edad tienen ciertas condiciones físicas, psicológicas, claro, por supuesto. Y hay otros que aunque tengan esa edad pero no lo además alcanzan. es discutir qué edad tiene la contraparte. Así Porque mismo. no es lo mismo que una muchacha de 14 años tenga relaciones con uno de 16, de 17, que Uno psicológicamente están en la misma sincronía, en la misma madurez, a que una persona de 40 años, 30 años, tenga relaciones con una niña, con una menor de edad, porque ahí hay abuso. Ahí Aunque hay no sea abuso, una un violación, delito. hay abuso, porque tú estás utilizando métodos psicológicos para, no la estarás obligando, será con su consentimiento, pero tú estás utilizando Hay métodos de persuasión. métodos de persuasión que no, que finalmente si fuese una mujer mayor seguramente no permitiría. No lo aceptaría. Entonces Así es mismo. una forma de abuso, aunque no sea una violación. Sí, hay mucha gente además, porque la ley que tenemos en Venezuela, la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, es una de las leyes mejor estructuradas y de avanzada, que ha recibido reconocimientos de muchos países y de organizaciones internacionales, y encontramos personas en nuestro propio país que entonces usan esta ley, bueno, para burlarse o para decir que por esta ley estamos sobreprotegiendo a los niños, y lo real es que encontramos en esta legislación, bueno, la capacidad que tiene el Estado, la familia, la sociedad toda para proteger los derechos de los niños, de las niñas y de adolescentes. Que bueno, que no está, además, no queda al criterio de una persona, sino que hay reglamentos que están bien estructurados y que seguramente con el paso de los años tendremos que ir mejorando. Y que además hay que pero seguir actualizando, como se está haciendo en parte de muchas leyes y como está avanzando el mundo. El tema de la introducción de la tecnología con tanta fuerza como está ahora, nos ha creado nuevas formas de violencia, nuevas formas de vulnerar derechos, lo que requiere que tengamos también nuevas formas de protección. Y bueno, eso implica que vayamos desarrollando y como todas las cosas evolucionando al compás de lo que vamos trabajando. Hay aquí algo interesante también para tener como claro todos y todas, que a veces pasamos por debajo de la mesa y no entendemos que algunas cosas son derechos consagrados por la humanidad para nuestros niños y para nuestras niñas. Y según UNICEF, los derechos fundamentales para los niños y las niñas son el derecho a la igualdad sin discriminación, el derecho a la protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a la alimentación, la vivienda y la atención médica, el derecho a la educación y las atenciones especiales a niños con alguna discapacidad, el derecho a la comprensión y el amor de sus familias y sociedad, el derecho a la educación gratuita, divertirse y jugar, el derecho a la atención y ayuda preferente en casos de peligro, el derecho a ser protegidos contra el abandono y el trabajo infantil, y el derecho a la educación que fomente la solidaridad, amistad y justicia en el mundo. Así mismo, que además
estos son como los que a grosso modo estructuran toda esta cadena de derechos, pero que además con todo esto hay un conjunto de ramificaciones que, si empiezan a funcionar como sistema, bueno, permiten que al final puedan cumplirse estos derechos, garantizarse estos derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay algunas recomendaciones de la crianza con apego o crianza respetuosa. Recomiendan que guiaran los hijos o a las hijas para que tengan buena autoestima, confianza y seguridad en sí mismos. Resulta clave para el proceso de desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Hemos normalizado tanto decir cómo nos tratamos y cómo nos decimos y cómo manejamos ser la autoridad, que no nos damos cuenta de las cosas que dejamos en el subconsciente y que somos para esos niños y para esas niñas la figura más creíble que hay. Todo lo que en su primera etapa vean que digamos nosotros va a ser su referencia, va a ser lo que piensen que es la realidad. Todo eso. Entonces, si les decimos que son incapaces, que no saben hacer algo, que son tontos o cualquier cosa que uno dice a veces sin darse cuenta, eso va a repercutir en su vida para sobre siempre. todo en un momento de rabia. Entonces soltamos cualquier palabra y eso queda sembrado en la cualquier mente de cantidad de cosas. Hace poco, bueno, en Reto Violeta hay una de las compañeras que es bastante joven, tiene 13 años, acaba de cumplir 14 hace unos días, y ella estaba contando sus experiencias, que estábamos ahí hablando de violencia hacia las mujeres, sobre sus amigas del colegio, y que una madre le diga a su hija, ahorita en pleno siglo XXI, de 14 años, no sé para qué te parí, o que a otra amiga la hayan botado de su casa por haberse sacado las cejas y haber llegado con las cejas sacadas, y la hayan tirado literalmente a la calle por un año a ver qué cosas le pasaban hasta volver por cosas religiosas en este aspecto. Entonces ahora te vas para la calle. Y todas esas cosas suceden diariamente a nuestros niños. Hay otra recomendación por acá: poner límites de forma clara, firme y consistente, explicándole siempre desde el respeto y con el ejemplo las razones por las que están esas limitaciones. Yo no quiero que mi hija salga a tomar a una discoteca, pero el papá en la casa es un borracho y llega no sé cada cuánto. Exactamente. Entonces es muy difícil enseñar algo o pedirle a alguien que haga algo que tú no estás practicando. Apoyar y guiar a nuestros hijos para que puedan comprender, identificar y gestionar sus emociones. En eso del anterior yo he tenido que resistir. Normalmente yo miro y respondo el teléfono cuando estoy comiendo. No, yo no tomo. Cuando estoy comiendo, porque es como el momento más rápido que tengo para responder mensajes. Y he tenido que evitarlo totalmente porque veo que mi hijo en la casa también se sienta a comer y tiene el teléfono. Y yo, teléfonos recogidos, no es fácil dar el ejemplo y desconstruirse uno para demostrar otra cosa. Bien. Entonces, ser padres sanos mental y emocionalmente. Estas recomendaciones las hace bebesymas.com. Esta es interesante también y pensar, nos cuesta mucho buscar ayuda, entender o aceptar que hay algo que no entendemos, que no podemos hacer, y eso es fundamental. Para muchos padres y madres es fundamental ir a un psicólogo, por ejemplo, buscar a alguien con quien hablar, que te diga, que te guíe, que te ayude a curar, a sanar cosas que vienes arrastrando para poder hacer de mejor manera. Hay adultos, muchos adultos, que cuando se les recomienda asistir a algún psicólogo, te responden así que, pero que yo no estoy loco. No se trata de que estés loco, los locos los atienden los psiquiatras, los psicólogos es otra cosa, ¿ves? Entonces, bueno, posiblemente si necesitas un psiquiatra. Todas las personas que van al psiquiatra vamos... tampoco están locos, es decirle a la gente, porque si lo mandan al psiquiatra no hay... Ay, si te mandaron, no, que estás loco. Solo si te meten al manicomio puede ser que estés medio tocado, pero la mayoría del mundo lo está. También puede haber, porque a lo mejor es que... Sí, mejor no sigamos explicando. No aclaren que oscurece. Dice Karen que en otro capítulo vamos a ver, con todos los otros capítulos que hemos dicho, ya tenemos como 20 programas pendientes. Que en el otro capítulo lo hablamos, muchachones. Entonces, aquí fíjense que la prevención y el cuidado de la infancia se basa entonces en la adopción de medidas sistemáticas para hacer frente a los factores de riesgo y proporcionar protección en 4 niveles de riesgo interconectados: el individual, el relacional, el comunitario y ya el social, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, todas estas cosas nosotros hemos hecho el esfuerzo de atenderlo como que desde los ejemplos más
grandes o las líneas más estratégicas, pero efectivamente esto es un tema que tiene mucho que hablarse, mucho que comentarse. Sería bueno también leer lo que piensan ustedes de todo lo que hemos comentado, lo que consideran ustedes que también debería abordarse con la crianza, pero lo que sí es definitivo es que este tema es vital para poder contar con una ciudadanía consciente de los distintos roles que debemos ejercer y de todos los escenarios que nosotros ahora vemos como equivocados y que la manera de corregir tienen que ver con estos métodos que estamos asumiendo en la crianza, en la relación de los seres humanos en su totalidad, para poder adoptar nuevas medidas, nuevas formas en las que nos relacionamos como especie entre nosotros mismos y con los otros ecosistemas. Y entender que la crianza es una labor profunda, muy importante, que que necesariamente transforma la vida del ser que estamos criando y además transforma la vida de la sociedad a la que se va a incorporar ese ser. A mí me gusta mucho una frase también que dice que no hagamos un mundo mejor para nuestros hijos, hagamos mejores hijos para el mundo que queremos tener. Y eso implica una formación también. Las personas que crían deben formarse, educarse, investigar y saber lo que están haciendo para poder tomar las mejores decisiones. Eso no viene instalado en un chip, eres buena madre, eres buen padre. No debería evaluarse de esa manera. No es que somos buenos o malos padres, es que somos personas que estamos haciendo esfuerzos importantes por desconstruir cosas que venimos arrastrando y brindarle lo mejor a los nuevos ciudadanos. Entonces, bueno, investiguen, lean, escuchen, discutan, debatan y ábranse la posibilidad de recibir ayuda, porque la crianza, además en la concepción que nos vendieron, individualizada y por familias y por sector, cuando se destruyó en el mundo la crianza colectiva, en colectivo, en comunidad, es mucho más complicada. Entonces, bueno, la ayuda y el acompañamiento van a ser fundamental. La crianza no es algo del papá y la mamá nada más, es de todo el núcleo familiar, de todos los que nos relacionamos, y tenemos corresponsabilidad con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con todo el que se relaciona con nosotros. Así que bueno, entre más sepamos y nos formemos, vamos a dar un mejor aporte y ahí estaremos dando nuestro granito. No olviden seguir nuestras redes sociales, @contraflujobzla. Y suscribirse al canal, evidentemente, ver los 7 capítulos anteriores, compartirlos, comentar, reírse de Gendry y darle a la campanita para que y ya sabemos que es jajaja, sí, exacto, me gusta. Hay momentos en los que yo escribo un mensaje que dice jajaja, pero no necesariamente me estoy riendo. Bueno, en la campanita, por favor, denle clic, porque así YouTube les va a decir, epa, tú, Gendry y Selene subieron otro video contra Flujo, anda a verlo. Y lo ves. Sí. Bueno, gracias a todos, a todas, a todos por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Contraflujo.